Muy buenos días. Hoy estamos aquí también en Valencia con una cita muy especial con Santiago Mañez, el director y fundador, también un socio de aquí del Hotel Palacio. Es el Palacio Marqués de Caro y es el Caro Hotel. Lo conocemos aquí porque es un hotel bastante nuevo, pero ¿por qué estamos hoy aquí? Estamos por la historia. Está lleno de historias. ¿Qué me cuentas sobre la historia de este hotel monumento? Este edificio, que efectivamente es un hotel monumento, es un edificio, o probablemente el edificio en pie más antiguo de Valencia. Y lo que tiene es que recorre toda la historia de Valencia, desde que se funda en el año 138 a.C. En Valencia los romanos la fundan y tenemos algunos elementos antiguos de esa época, como estas tres coronas que tenemos aquí detrás, que son las metas del circo. Después tiene historia islámica, porque la muralla del siglo XII recorre el edificio y puede ser vista tanto en el restaurante como en varias habitaciones. Después fue un palacio gótico que se juntó a esa muralla y después fue modificándose a lo largo de los siglos siguientes. Tuvo una gran modificación en el siglo XV, otra modificación en el siglo XIX y finalmente nuestra intervención para que esto sea un hotel con todas las necesidades de un hotel de 5 estrellas. Lo confirmo que es un muy gran hotel, pero que me ha sorprendido tanto, no solamente la historia aquí en Valencia para vivirlo, un mosaico del año 103 antes de Cristo, pero también cada habitación es diferente. ¿Por qué esta diferenciación? Bien, la verdad es que nosotros debo decir que casi fue obligatorio hacerla cada una distinta, porque lo que ha sido es que el proyecto se ha ido acomodando a la realidad del edificio. O sea, lo hemos hecho como hay que hacerlo, ¿no? Respetando el edificio. Y entonces cada habitación es distinta. Además, cada una tiene un nombre porque le hemos dado algunas anécdotas de lo que pasó cuando llegamos a esa habitación en concreto, o si tiene algún resto interesante, pues le hemos dado el nombre de ese resto. Y son cada una completa y absolutamente diferente. Pero además de verdad, que es que ninguna se parece. Entonces, ahora mismo, Santi, vamos a ver una habitación de cultura, de historia de Valencia, ¿verdad? Correcto. Vamos a ver un par de habitaciones, o al menos una habitación muy bonita, que además es muy característica de lo que estás diciendo, Mario, que es que al final cada una es distinta y tiene una historia particular. Bueno, entonces, vamos para allá. Venga. Estamos aquí en una habitación especial, uno de los 26 con temas históricos. Exacto. Y aquí, ¿qué estamos viendo aquí? Explícalo tú mejor. Fijaos, aquí lo que estamos viendo es una cosa muy interesante. Esto es parte de la muralla islámica del siglo XII. En esta habitación lo que podemos ver son unos arcos, que son los arcos que daban entrada a una torre islámica que también se conserva. Los soldados islámicos andaban por el paso de ronda o por lo que se llama el adarve, que está dentro de la muralla, y por ahí entraban directamente a la torre a través de estos arcos, que se han mantenido hasta ahora. Estamos viendo ni más ni menos que una pared de hace 800 años. Que es fácil de decir. Increíble. Yo lo he vivido ya una noche y yo le voy a decir muchas gracias y también ha sido una experiencia especial. Para vivir esta experiencia, ¿por qué debería venir un cliente, un turista aquí para quedar en tu hotel, en tu opinión? Yo creo que todo el mundo tendrá sus razones, y cada uno además descubrirá la suya propia, pero en mi opinión es la única posibilidad, probablemente en un hotel urbano, de dormir en una atmósfera histórica. Y digo atmósfera y digo histórica porque son dos cosas diferentes. Primero, la atmósfera es una atmósfera especial. Yo creo que se ha creado solo. Creo que el edificio tiene tanto tiempo, tantos años, tantas intervenciones, que la atmósfera se ha ido creando ella sola, no se ha ido de las manos. Y por otra parte, puedes estar aquí, en una habitación, viendo unos arcos que fueron utilizados por personas como nosotros hace ni más ni menos que 800 años. A mí a veces se me pone la carne de gallina pensar que de verdad estamos donde estaban entonces personas que como nosotros pues estaban haciendo sus cosas, ¿no? Yo creo que de verdad es una experiencia única, ¿eh? De verdad, creo que es única. Y Hotel Monumento, el único. Es el único hotel monumento de la ciudad precisamente por eso, porque estamos ubicados en un edificio histórico que tiene una gran relevancia. Valencia en sí es precioso ya, el casco antiguo, y este hotel sí es una experiencia especial. Al final, Santi, una pregunta tuya, una anécdota que nunca vas a olvidar, que te pasó aquí con la cavación o en turismo. Yo tengo varias experiencias, pero por contaros una y que tenga que ver, por ejemplo, con estos arcos. Estos arcos estaban antes en una cocina, que había una pared totalmente blanca y anodina, pero había como un hueco, y entonces yo me acerqué, piqué la pared y de repente vi que había un hueco enorme y me llamó la atención. Metí la linterna y por el agujerito y entonces vi dos arcos inmensos y espectaculares, y entonces de repente tuve un golpe como, no sé, como a lo Indiana Jones, de verdad que es así. Qué bueno. Y yo de verdad me quedé completamente choqueado.
Y verlo ahora, y arreglado, porque entonces estaba manchado, y claro, probablemente la única persona que había visto eso desde hacía 300 o 400 años. Pues fue una experiencia inolvidable. De esas hay unas cuantas, ¿eh? El que venga, si me encuentra, que estaré aquí en principio para recibirle, que me pregunte y que le iré contando. ¿Sabes que me daba cuenta también aquí, estar con vosotros un día, que el equipo vuestro es muy profesional, pero muy humano? Y ver también un director como a ti también picando y viendo cosas históricas, te lo aseguro, eso no hace todo el mundo, ¿eh? La verdad es que no, yo he picado y he estado, y además abajo hay unas televisiones donde se ven algunas cosas de la obra, y aparezco yo en 2 o 3 con un casco, con un pico y con unos pantalones cortos. Qué bueno. Yo he participado mucho. Es una historia. Aquí puedes quedarte una semana y saben y divertir. Que sí. Bueno, me despido hoy de Valencia, aquí de nuestro amigo Santiago Mañez, del Hotel Caro Hotel de Valencia, en el Palacio Marqués de Caro. Y es una experiencia, os lo recomiendo. Bueno, muy buenas tardes y hasta pronto. Muchas gracias. Un abrazo.